que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro e incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por tu presencia en este lugar, Señor. Porque, amado Dios, tú estás aquí con nosotros, Señor. Tú estás en medio nuestro, Señor. Hoy tenemos el gran privilegio, Dios, de saber que tú estás con nosotros. De saber, amado Dios, que tú diste tu vida por nosotros, Señor. Que si no fuera por tu gracia, por tu misericordia y por tu bondad y por ese sacrificio en la cruz, hoy no estaríamos aquí, hoy estaríamos perdidos. Oh Dios, pero gracias a Jesucristo que nos dio al Padre Dios que nos dio su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados, y hoy tenemos entrada al trono de la gracia. Hoy podemos adorarle, hoy podemos estar contentos, felices de saber que el plan de Dios perfecto fue consumado en Jesucristo. Gracias porque tú eres digno, Señor Jesús. Toda la gloria, toda la honra y la majestad sean a Jesucristo, el soberano, el Rey de Reyes, el soberano del universo. Oh Dios, tu palabra dice que por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Por eso hoy, Cristo Jesús, toda la gloria sea a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 El Cordero es digno, amén, de ser alabado. Es para mí un gozo, y para ustedes que están aquí en este lugar, escuchar esta escena maravillosa que el apóstol Juan pudo ver. Cualquiera de nosotros quisiéramos haber estado en el lugar del apóstol Juan para ver esto, pero la buena noticia es que nosotros vamos a estar allí. El apóstol Juan estuvo allí en un momento, Dios le mostró, pero nosotros también estaremos un día allí, contemplando ese trono de Dios, esa presencia maravillosa. Veremos al Cordero, al que dio su vida por nosotros. Amén. Dice el versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahí vemos una conjunción, y que nos está diciendo que es una conjunción que une el capítulo 4 con el capítulo 5, es decir, es una misma escena. Lo que vimos el domingo pasado, que recuerdan, y la adoración celestial es la misma, o sea, es la misma escena que el apóstol
Juan vio. Allí solamente vemos que había uno sentado en el trono, en el capítulo 4, había uno sentado, vimos los 4 seres vivientes, vimos a los 24 ancianos, vimos a muchos ángeles, ¿sí? Eso fue lo que la mostró. Pero aquí dice que además de eso, vio también en la mano derecha, ¿sí? En la mano derecha es la mano del honor. Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera. Los libros antiguamente no eran como los libros que hoy conocemos, ¿cierto? Sino que eran papiros, eran pergaminos que se iban enrollando. A medida que se iba leyendo, se iban enrollando y se iban sellando. Y dice que estaba sellado, dice que estaba escrito por dentro y por fuera. ¿Eso qué quiere decir? Que ya estaba completo. Nadie más podía añadir algo. O sea, no había un espacio en blanco como para que totalmente escrito. Es decir, que a la palabra de Dios no podemos añadirle nada. Amén. No podemos decir, no, es que a mí me parece que a la Biblia le faltó esto o esto. No, porque la Biblia ya está escrita y ya está totalmente llena. Y dice que además estaba sellado con 7 sellos. Cada parte de los pergaminos se iba abriendo, se iba sellando y estaba sellado con un sello. Y a medida que se iba leyendo, se iba volviendo a sellar, así hasta de la manera como estaba. No era muy común en la antigüedad que los rollos se escribieran por ambos lados, eran muy inusuales. Pero aquí en este caso es llamado epístografo, aquel libro que es escrito por los dos lados. Dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahí el apóstol Juan nuevamente vio un ángel, pero no cualquier ángel. Dice que un ángel fuerte, un ángel que pregonaba a gran voz. Decía, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Probablemente se trata del ángel Gabriel, porque el ángel Gabriel es el que está relacionado con el Mesías. Siempre en Isaías, en Mateo, en la Biblia, cuando se habla del Mesías, es el ángel relacionado, el ángel mensajero relacionado con Jesucristo. Entonces muy probablemente allí sea el ángel Gabriel, un ángel poderoso. Si la Biblia no lo nombra con nombre propio, ¿no? O sea, la Biblia no nombra a muchos ángeles, ¿no? Nombra a Miguel, nombra a Gabriel, ¿cierto? Hay un apócrifo que llama a Rafael, pues el apócrifo quiere decir que no está pues dentro del canon bíblico, pero probablemente no lo sabemos. Pero este ángel Gabriel es como haciendo una pesquisa por toda la tierra y por todo el universo. Su voz fue tan fuerte que él gritaba en cielos, en tierra, debajo de la tierra. Él buscaba a alguien, él estaba con su potente voz diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro? Porque resulta que ese libro estaba sellado. Nadie nunca lo había abierto, estaba totalmente sellado. Dice, y de desatar sus sellos. Y ninguno, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces el ángel buscaba ver quién es digno, y todos a la expectativa, hay alguien digno, pero dice que nadie era digno. En el linaje de Adán, nadie es digno. En el linaje de David, nadie es digno. Todos pecamos. Dice la Biblia que todos pecamos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces ningún rey, ningún profeta, ni el apóstol Pablo, ni los grandes hombres, ni aun Juan el Bautista, que es el más grande el mayor de los profetas, ni aun ellos eran dignos de abrir ese libro, ni aun mirarlo. No había nadie digno, dice. Bueno, pero ¿qué era lo que estaba allí? ¿Qué era lo que estaba ahí tan importante? ¿Qué era lo que decía allí que nadie podía abrirlo? Pues es el título de propiedad de la tierra. Dios dio al hombre la capacidad es decir, Dios dio el dominio, el gobierno al hombre, ¿sí? En Edén, en el huerto del Edén, Dios le dio la autoridad para que enseñorease sobre todo las demás
creación. Pero ¿qué pasó? El hombre en su pecado, en su maldad, le fue quitado, ¿no? Le fue quitado ese derecho que tenía sobre la tierra, le fue quitado por el pecado. Entonces, allí dice, ahí está hablando del título de la propiedad de la tierra. Jesucristo, al morir en la cruz por nuestros pecados, fue el único digno. Tomó nuevamente ese derecho que le pertenecía, que el hombre había perdido, ese derecho de la tierra. Y también allí se encuentran la historia de los designios de Dios para la humanidad. ¿Sí? Todo lo que Dios, todo el plan perfecto de Dios desde la creación hasta pasando por la redención, hasta el último día, digámoslo así, de la historia de la humanidad. Todo estaba escrito, todo está escrito. Los designios de Dios para la humanidad estaban escritos allí, en ese libro. Y dice, versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces el apóstol Juan, nadie digno, empezó a llorar, y no lloró así suavemente para que nadie lo escuchara, no, eran los gritos. El apóstol Juan lloraba mucho, gritaba, no era un sollozo, ¿no? Era un clamor fuerte, como cuando uno siente mucho dolor. No sé si de pronto han visto en algunos sepelios que hay gente que el dolor es muy fuerte y gritan y se desmayan, ¿cierto? Porque no pueden. Así el apóstol Juan lloraba mucho. ¿Y por qué? Porque él sabía que si no había nadie digno de abrir ese libro, no podría llevarse a cabo el plan de redención. No habría salvación y vida eterna. Si no había nadie digno, todo lo que estaba allí no podría ser ejecutado. Los juicios de Dios y los salvos, ir a la vida eterna. Por eso era que el apóstol Juan lloraba. Dice, versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Recordemos que los ancianos representan a la iglesia que ya ha sido arrebatada. Aquí la iglesia ya está con Dios, está cerca de la presencia de Dios, está en el cielo. Pero uno de ellos le dice, no llores. Juan, ¿cierto? Ahí para mí de pronto, en cuanto a la identidad de los 24 ancianos, no es del todo clara. ¿Sí? O sea, lo que sí sabemos es que son seres humanos, no pueden ser ángeles, porque habla de redención. Los únicos seres que podemos hablar de redención somos los seres humanos, porque los ángeles no pueden hablar de la redención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo no murió en la cruz por ellos, sino por nosotros, los seres humanos. Entonces, por eso nosotros sabemos que los 24 ancianos representan a la iglesia de Cristo, que ya está en el cielo, que ya ha sido arrebatada. Pero yo le decía algo, bueno, pero si eran probablemente que eran los 12 hijos de Jacob y los 12 apóstoles, entonces Juan debería estar entre los 24, ¿cierto? Pero bueno, claro que pudo haber sido desde otra perspectiva, ¿no? Que él mismo era parte de ese grupo, no lo sabemos, ¿cierto? Pero dice que lo consoló y le dice, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. Aquí vamos a abrir la Biblia en 9, león de Judá, que ya desde Génesis ya sabía, profetizaba a un rey eterno, a un rey que su reino no tendría nunca fin. Génesis 49, vamos a leer el 9 y el 10. Dice así, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó el viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahí está Jacob hablando de sus hijos, y ahí vemos que menciona a Judá,
a su hijo Judá. Y dice la Biblia que Jesucristo es descendiente de la tribu de Judá. Y ahí dice que su cetro no será quitado el cetro de Judá. Nosotros sabemos bien que los reyes de Judá tuvieron sus límites, tuvieron su tiempo, que no continuaron a causa del pecado. Por eso fue que cuando los reyes de Israel y de Judá empezaron a pecar y a pervertirse, Dios les iba quitando el trono, el reinado. Israel fue primero que fue quitado. El reino de Judá, el reino del sur, duró unos años más con reyes, pero al final también fue quitado el reino a Judá, pero el Señor ya había no tendría fin en Jesús. O sea, Jesús es descendiente de la tribu de Judá. Pero ahí vemos que dice la raíz de David. Sí, o sea, a Jesús se le llama el hijo de David, ¿cierto? Se le llama el hijo de David. Pero ¿qué pasa? Jesús no es hijo de David, digámoslo. Jesús desciende, ¿cierto? De la tribu de Judá, pero es a la vez la raíz. ¿Por qué? Porque Jesús es mayor, Jesús es antes que David existió Jesucristo. Por eso ahí dice la raíz de David, ¿cierto? Dice en el versículo 5, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces mire que aquí hay un consuelo, hay una esperanza para nosotros hoy, que Jesucristo, la raíz de David, ha vencido por nosotros. Y Él es digno, nadie más es digno. Nosotros, si hay seres humanos, hay ministros que creen que son dignos de mucho, ¿no? Creen que son dignos de honra. Por eso a mí personalmente no me gusta la expresión reverendo, ¿no? El reverendo tal, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque nadie es digno de reverencia. El único que es digno de toda la gloria, de toda la alabanza es el Señor Jesucristo. No existe ningún músico, ningún pastor, ningún profeta, por grande que parezca, según este mundo, que sea digno. Entonces aquí vemos que todos los seres humanos somos iguales, no hay alguien mayor. Todos tenemos un mismo nivel. El único que es en el universo entero, en el universo. Sí, porque ni aquí en la tierra, ni en el más allá, en ningún lado hay alguien mayor que el Señor Jesucristo. Por eso nuestra alabanza, nuestra adoración siempre debe ser dirigida al Señor Jesucristo, porque Él es digno. Versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, mire, se nos dice que hay el león de la tribu de Judá. El apóstol Juan tal vez esperaba ver a un gran león, ¿cierto?, en majestad. Pero contrario a eso, dice que en medio del trono, él ya estaba, él como que llega, y en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces mire la imagen, se le presenta a un león, pero lo que él ve es un cordero, un corderito. En el original griego lo dice en diminutivo, un corderito. Así es la expresión que quiere decir el original. Que estaba como inmolado, pero estaba en pie. Esa posición que estaba en pie quiere decir que aunque fue muerto, él está resucitado. Eso quiere decir que el cordero está en pie. El cordero representa la mansedumbre, la humildad. Eso es un cordero. Mire, un cordero no se trata de defender. Usted puede golpearlo. Cuando ellos los van a matar, ellos simplemente se dejan. Lloran, les salen lágrimas a ellos. O sea, que escena triste, ¿verdad? Ellos son totalmente mansos y humildes. Por eso el Señor Jesús es comparado con un cordero. Mire, allí el cordero representa la primera venida de Cristo. Jesucristo vino así, como un corderito. Dice que exacto, él vino a ser juzgado. ¿Sí? Aquí ¿por quién? Por los reyes, por los emperadores, ¿cierto? Los reyes que habían en aquel tiempo, Herodes, Pilato y todos, Caifás, Anás, el Sanedrín y todo eso. Él vino a ser juzgado por los hombres en su condición
de hombre, en su primera venida. En su primera venida representa pues al cordero, en su segunda venida al león. Ya en la segunda venida ya no viene más así como él vino, no, ya en su segunda venida viene como rey, porque el león es símbolo de realeza, ¿sí? Exacto, el león es símbolo de realeza, es el rey de la selva, ¿cierto? El león en majestad. El león es soberano, en cambio como cordero Jesucristo es el Salvador, como león, como cordero es justo, león es juez, él viene ya, el cordero gracia, el gobierno. Entonces mire todo el tiempo de gracia, todo ese tiempo que Jesucristo vino representado, pero ya en su segunda venida ya no habrá gracia, ya ahora es un gobierno de mano fuerte, mano dura, ¿sí? Bien, entonces miremos veremos el contraste entre el león y el león y cordero, mansedumbre, soberanía. Entonces la gente no entiende, ¿no? Dice al lago de fuego, ¿cierto? Pero recordemos que las dos partes, la parte del amor, de la gracia, pero juicio. Más adelantico vamos a ver que habla de la ira del cordero, ¿no? Cuando habla de los sellos, ¿y quién podrá escaparse de la ira del cordero? Entonces mire que este cordero es manso y es humilde, pero también es juez justo, que no dejará a nadie sin su recompensa. Bien, dice que este cordero estaba como inmolado, o sea, un cordero que fue molido, como tasajeado, machacado, cualquier cosa que podamos imaginarnos, humillado y físicamente destrozado, totalmente destrozado. Eso quiere decir que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Bueno, abramos la Biblia ahí en Isaías 53. Este capítulo de Isaías, los judíos no lo pueden explicar, ¿no? ¿Por qué? Porque es que los judíos niegan a Jesucristo. Pues no todos, ¿no? Obviamente hay unos judíos que se han convertido a Cristo, pero ellos niegan que Jesucristo sea el Mesías. Entonces este capítulo como que no lo... dicen que en la Biblia hebrea no está este capítulo porque no tienen cómo explicarlo. ¿Allá 53? ¿Qué? 53, vamos a leer del 3 al 7. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido por Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Continuemos leyendo, que este relato es muy, muy hermoso. Dice, quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Es un relato que los judíos no pueden refutar. Ellos dicen que Jesucristo, ¿quién es? ¿Verdad? Lo ven como un profeta o lo ven como un impostor. Pero mire, ahí está claramente que Jesucristo vino y fue inmolado por nuestros pecados. Nosotros a veces tenemos problemas, circunstancias difíciles y creemos que somos los que más sufrimos en el mundo, porque eso nos llega a pasar. Pero mire que aquí no, si hay alguien que conoce de dolor, que sabe de sufrimiento, es el Señor Jesucristo, porque Él mismo padeció, llevó en su propio cuerpo el pecado y la maldad, experimentado en quebranto. Él ya la llevó. Nosotros nunca sufriremos más de lo que sufrió el Señor Jesucristo, nunca. Jesucristo sufrió y fue grande su tristeza, su dolor, su aflicción, su cuerpo fue lacerado con nuestras maldades, con nuestros pecados. Dice que Él mismo llevó. Dice la Biblia que siendo inocente, sin pecado, llevó el pecado de todos nosotros. Entonces es un capítulo muy hermoso que nos habla del padecimiento del siervo de Dios, de Jesucristo, nuestro Redentor. Por eso Él es digno. Mire, porque todo lo que Él hizo en la cruz, el sacrificio, nunca nos olvidemos de eso. El mensaje central de la iglesia de Cristo es Jesucristo crucificado y resucitado. Nunca nos olvidemos de lo que Él hizo por nosotros, de su gran sacrificio. Imaginemos cuál va a ser de grande el castigo para todo aquel que rechace al Hijo de Dios. Mucha gente se conforman con ser buenos. Una vez yo llevaba el evangelio en el barrio donde vivía antes a un profesor. Resulta que pues él tenía su familia, tenía su esposa, y él pues estaba bien, los dos trabajaban, sus hijos, digamos, de ejemplo, sí, no eran muchachos malos ni viciosos, sino que estaban bien, pues preparados y todo. Bueno, se estaban preparando porque eran pequeños. Entonces yo llegué porque yo me propuse por un tiempo llevar el evangelio a los vecinos. También lo hice por aquí. Y en el otro barrio también. Yo dije, voy a llevar a cada casa, voy a llevar el mensaje. Y toqué a la puerta de él y él me dejó entrar. Bueno, es un profesor. Y me dijo, sí, mira, lo que pasa es que, mira que yo estoy bien. O sea, mi esposa, mis hijos, mi familia está bien. Nosotros no necesitamos. Sí, porque no vaya a los drogaditos, vaya que hay otra gente que sí necesita. O sea, yo no. Eso me dijo así abiertamente me lo dijo, que él no necesitaba porque él estaba bien, él tenía todo, su familia era un ejemplo. Y cuán sorpresa se van a llevar todos aquellos que creen que por ser buenos irán al cielo. Y solamente al cielo se va los que son redimidos por la sangre del Cordero. Es necesario, absolutamente necesario. No por ser bueno se llega al cielo. Entonces, cuán equivocado estaba ese señor. Y mucha gente, de verdad, tristemente, piensan que por ser buenos, simplemente por no hacer daño, irán al cielo. Pero al cielo irán solamente los redimidos, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces vemos ahí ese sacrificio tan maravilloso que Jesucristo hizo por nosotros, por todos los seres humanos. Ninguno no estaríamos aquí si no fuera por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Tenemos que agradecer eso y darle alabanza a Dios. Bien, estamos en el versículo 6. Dice que tenía 7 cuernos. Como ya hemos hablado, los cuernos representan el poder. Eso significaba los cuernos. En el libro de Daniel habla mucho acerca de los cuernos, que significa poder. Y los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Quiere decir que en Jesucristo está la plenitud del Espíritu Santo. Porque esos son los 7 espíritus de Dios, ¿no? Los 7 ojos, ¿no? O sea que Él ve todo y en Jesucristo está la plenitud del Espíritu. Versículo 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
El que estaba sentado en el trono tenía en su mano el rollo. Pero el corderito, vino y la tomó, porque él sabía que él era el único que era digno, ¿verdad? No, como dicen, no tuvo necesidad de pedir permiso, ¿será que yo lo puedo coger? No, él ya sabía que él era digno, en todo el universo, el único digno, y lo tomó ese libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Allí se ve claramente las tres personas. Aquí está mostrando la Trinidad, ¿cierto? Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo en los 7 ojos, ¿cierto? Y a Jesucristo nuestro Redentor. Dice versículo 8: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, miren, en ese momento maravilloso, nosotros vamos a estar allí. Cuando el Cordero tome ese rollo, nosotros vamos a estar en ese momento. Entonces, mire, ahí lo que se van a desatar son 7 sellos de la ira, ¿cierto? 7 sellos. Entonces, ¿cómo explican los que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Si aquí vemos que los 24 ancianos estaban allá en el cielo, ya la iglesia ya estaba arrebatada, pero muchos dicen no, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Entonces no aspiran a estar en este momento, pero nosotros sí creemos, por la misericordia de Dios, estaremos en este momento, antes de que la ira se desate sobre la tierra. Entonces, en el momento que reciben, que Jesucristo toma el rollo, dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. ¿Para qué se postraron? Para adorar. Dice que tenían arpas y tenían copas llenas de oro, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, mire, nuestras oraciones no son en balde. Nuestras oraciones, a veces pensamos eso: Dios, tú no me escuchas. Todo lo hemos pensado en algún momento. ¿Por qué? Porque no vemos la respuesta. Pero mire dónde están las oraciones. Están en copas de oro para el Señor. Son incienso. Incienso es algo que perfuma el trono de Dios. Algo que para el Señor es olor grato, olor fragante. Y aquí específicamente no nombra las lágrimas, pero las lágrimas son otros elementos que están en las redomas. ¿Cuántas lágrimas derramamos nosotros por las almas perdidas, por nuestra familia, en adoración a Dios? ¿Si lo hacemos o no lo hacemos? Mire, si nosotros, el mensaje a Éfeso es que no perdieran su primer amor. Si nosotros ya no oramos con la misma devoción, con el mismo ímpetu que lo hacíamos antes, y ya no lloramos delante de la presencia de Dios, tal vez es porque hemos perdido nuestro primer amor. Pero volvamos a ese primer amor. Exacto, volvamos al primer amor, donde derramamos nuestro corazón, donde nos postramos, donde nos humillamos. No perdamos las buenas costumbres de adorar a Dios de corazón, porque dice que los 24 ancianos y los seres vivientes continuamente están allí, y nuestras oraciones están en un lugar privilegiado para Dios, están en el trono de Dios. ¿No nos alegramos de que nuestras oraciones estén allí delante de la presencia de Dios? Tal vez nosotros físicamente quisiéramos estar allí, todavía no podemos estar, todavía no es tiempo, ¿verdad? Pero nuestras oraciones si llegan allí, al mismo trono de Dios, entonces nunca las oraciones son en vano, nunca, hermanos. Siempre la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, y en su voluntad, ¿no? Porque es que muchas veces pensamos que porque Dios nos sanó de alguna enfermedad, que Dios no me escucha. Dios no me escucha porque es que sigo con la misma enfermedad. Pero recordemos que por encima, la oración del Padre Nuestro que decía: hágase tu voluntad. Lo primero que tenemos que decir: Señor, hágase tu voluntad por encima de lo mío. Por encima de mi enfermedad, de mi problema, de mi aflicción, hágase tu voluntad. Exacto, o sea, todo tiene un tiempo. Y si Dios nos dice: no te sano, le seguimos sirviendo y amando igual, sea que nos sane o sea que no nos sane, ¿verdad? Sea que nos libre del horno de fuego o sea que nos toque morir quemados, igual no le negamos, seguimos en Él, seguimos firmes en Él. Hay muchos cristianos apartados
porque Dios no les ha respondido ciertas oraciones y se apartan, no, yo mejor no vuelvo por allá. Pero mire que la Biblia nos muestra que debemos ser fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El punto de nuestra fidelidad debe ser hasta la muerte, o sea que así nos toque morir por Él, hay que ser fieles, tenemos que ser fieles y no, o sea, todo lo que oramos son palabrerías entonces, ¿cierto? Porque nosotros cantamos, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Siempre nosotros de alguna u otra manera cantamos, pero a veces no meditamos en lo que estamos cantando, sino que cantamos a la ligera. Pero siempre cuando cantemos, meditemos en lo que estamos cantando, que no nos apartamos de Dios por los problemas, no nos apartamos de Él en la tribulación, porque Él está con nosotros, porque nosotros debemos serle fieles a Él, porque Él dio todo, absolutamente todo por nosotros. Que digamos siempre la verdad. Amén. Entonces recordemos siempre eso, ¿no? Que nuestras oraciones están delante de Dios y son incienso. Versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, mire, cantaban, ¿sí? Entonces, allí vemos que ellos cantaban. Nosotros específicamente a los ángeles no los vemos, no hay un versículo que en la Biblia diga que los ángeles cantan. Dice que los ángeles alaban, que los ángeles dicen, ellos dicen santo, santo, pero específicamente los que Dios da el privilegio de cantar es a los seres humanos. Ahí muestra a los 24 ancianos que dice que cantaban un cántico nuevo. Entonces, mira, el privilegio de cantar lo tenemos nosotros, los seres humanos. Es un privilegio que lo tenemos y tristemente la Iglesia de Cristo piensa que la alabanza no es importante. Piensa que hay muchos, ¿no? Hay muchos que no le alaban a Dios. Mire, con cánticos, cantar es una manera de alabar a Dios. Entonces preocupémonos por aprendernos cánticos nuevos para alabar a Dios, ¿sí? Está bien, los cantos viejitos son muy bonitos y ministran mucho, ¿cierto? Hoy nomás cante un himno, ¿cierto? Que ya viejito. Sí, es bonito y a veces me gustaría eso, que a veces de vez en cuando cantar himnos, ¿sí? Porque a mí también me gustan. Yo también fui criada en una iglesia bautista donde alababan a Dios con himnos. A mí me gusta esa parte. Pero también un cántico nuevo. También no nos cerremos a solamente los viejitos. También hay música nueva, muy hermosa, que alaba al Señor. Entonces, por eso un cántico nuevo, preocupémonos por eso. Si estamos interesados, cuando uno está interesado por alguien, uno investiga más sobre esa persona, ¿cierto? Ay, a ver dónde vive, a ver cómo es, ¿cierto? Usted se interesa. Asimismo, si nosotros estamos enamorados de Jesús, interesémonos más por aprender sus alabanzas, por alabar a Dios con cánticos nuevos. El internet hoy en día nos ofrece muchas maneras de aprendernos la música. Mire que hace unos años atrás nos tocaba que comprar, ¿cierto? O escuchar la emisora y pedir un disco por la emisora para poder escuchar el que queríamos. Pero mire que hoy en día no, hoy en día usted en internet usted le pone el nombre y ahí le aparece y ahí escúchalo varias veces hasta que se lo aprenda. Pero preocupémonos por alabar a Dios de corazón. Porque lo que hacen la iglesia de Cristo canta y alaba al Señor un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Molado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. El Señor nos redimió en medio de tantas culturas. Por eso hoy cantamos esta alabanza. Gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que alabamos hoy. Qué lindo cuando nos unamos, ¿verdad? Alabar a Dios de todas las nacionalidades, de todas las épocas. Cristianos, hermanos, juntos alabando a un mismo Dios. Es maravilloso, este momento es maravilloso. Este momento es de alabanza a Dios, de darle gloria. Recordemos la alabanza y adoración, ¿sí? Alabanza es por lo que el Señor ha hecho. Esa es la alabanza, ¿cierto? Por lo que Él ha hecho, por lo que hará, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel cantaba alabanzas, cuando el Señor abrió el mar rojo, cuando el Señor
abrió el Jordán también, cuando los sacó de Egipto, cuando los muros de Jericó cayeron, David cantaba cuando Débora, los jueces, cuando vencían los jueces, habla que Débora cantaba un cántico nuevo, aún María, la madre de Jesús, también cantaba. Entonces, mire, cuando Dios hace grandes maravillas, nosotros alabamos, ¿verdad? En la que cantábamos acá última, dice que tengo toneladas de alabanza. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Por la alabanza a Dios? Porque tú fuiste a la cruz a salvar, el hecho más grande y más maravilloso sobre el universo, la muerte de Jesucristo en la cruz. Entonces esa es la alabanza a Dios. Por eso utilizaban los instrumentos, ¿sí? La Biblia en los Salmos nos habla mucho, alabar a Dios con instrumentos, con las arpas, con címbalos resonantes, palmas, con danza, ¿sí? Con nuestro cuerpo, con todo debemos alabar a Dios, porque Él ha hecho grandes maravillas, sus hechos son poderosos. Entonces, por eso la alabanza. Y la adoración ya es por lo que Él es. ¿Ya? No por lo que ha hecho, sino por lo que Él es. ¿Y qué es Dios? Dios es santo. Amén. Dios es santo, Dios es digno. Entonces, esa es la adoración. La que cantamos los instrumentos, solo nuestra voz. Bueno, no utilizamos las palmas, no utilizamos de pronto danza, sino solamente, más que todo, la voz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es adorarle a Él por lo que Él es. Él es santo, Dios es santo, amén. Él es en su esencia. Exacto. Amén. Versículo 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Acordémonos que el original nunca dice que nos hizo reyes, sino que nos dio un reino, nos dio un reino de sacerdotes. Eso es lo que somos. La labor de los sacerdotes era ministrar en la presencia del Señor. Y dice que reinaremos, ¿sí? Como sacerdotes sobre la tierra. Ahí puede hacer la alusión al milenio, ¿no? Que es la época del gobierno de Jesucristo. Recordémonos que Jesucristo no está gobernando el mundo, ¿sí? Satanás es el príncipe de este mundo. Aunque todo está bajo la soberanía de Dios, el que gobierna el mundo actualmente es Satanás. Es el príncipe, porque usted se imagina tanta maldad y tanta violencia. Usted puede decir, uy, no, Dios mío, ¿dónde estás? No, lo que pasa es que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, y el Señor tendrá también su reinado. Y durante ese reinado sí habrá paz, sí habrá justicia, sí habrá equidad. Y durante ese tiempo Satanás estará atado por 1000 años. Dice versículo 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Uy, o sea que el Señor sí tiene bastantes seres que le alaban. No son 2 o 3 ángeles, no, son millones de millones. Es una expresión que tal vez no la podemos entender. ¿Cuántos ángeles hay? Millones de millones. Y ellos están, acordémonos cómo viene el trono. El trono, en el centro está el trono, después está el jaspe, la cornalina, los seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles, y después está todo lo creado, el resto de la creación. Ese es el orden que nos muestra la Biblia. Entonces imaginemos las voces de estos millones de ángeles alabando a Dios y diciendo: santo, santo, santo. Entonces el Señor sí tiene quien le alabe. Realmente escuchar a sus redimidos. Y nosotros somos ese pueblo redimido. No somos millones de millones. Los salvos tristemente no van a ser millones de millones, van a ser millares de millares, ¿sí? O sea, miles de miles, pero no tantos como los ángeles. Amén. Versículo, estamos en el 12.
que decían a gran voz, decían, ¿no? Si ve que no dice cantaban, sino decían, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces ellos reconocen que solamente hay un ser digno en el universo y que es digno de recibir el poder, de recibir la honra, la gloria, la majestad, la fortaleza por los siglos de los siglos. Solamente hay uno, se llama el Señor Jesucristo, y los ángeles saben que así es, que solamente Él es digno. Ni siquiera los ángeles, aún así los ángeles no tienen pecado, pero el único digno es el Señor Jesucristo. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aquí vemos que a esos cánticos que realizaban los seres vivientes y los 24 ancianos, se une otro grupo que es los ángeles, pero aquí ya hay un tercer grupo, hay un tercer himno, que se une ya toda la creación, aún lo que respira y aún lo que no respira. La Biblia lo dice. Vamos a buscarlo ahí vamos a ver varios de los salmos que nos dicen que toda la creación alaba al Señor. Salmos 96, 11 al 13. Qué lindo es saber que las plantas sienten. Las plantas sienten y alaban a Dios. Salmo 96, del 11 al 13. Alégrese los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Recogice el campo todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contentos delante de Jehová, que vino porque vino a juzgar a la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Entonces, ¿sí ven que se está preparando para un juicio, ¿no? Ahí lo dice en el Salmo. Dice: alégrese cielos y regocíjese tierra. Los cielos y la tierra en aquel día adorarán al Señor Dios Todopoderoso. Brame el mar y su plenitud. Mire que el mar también se une a la alabanza. Y dice que entonces los árboles del bosque rebosarán de... Los árboles también se gozan al poder alabar a Dios. Imagínense si los árboles que no tienen los sentimientos que nosotros tenemos, no tienen la posibilidad de alabar a Dios con sus bocas porque no tienen, pero ellos alaban a Dios y se gozan. Y en el pueblo de Dios es lo que a veces no se ve, que el pueblo de Dios que tenemos la capacidad de alabar a Dios, a veces somos los más quieticos, los más calmaditos para alabar a Dios, ¿cierto? Pero cuando se trata de pronto de una pelea, ahí sí el cristiano está listo, ¿cierto? Exacto, cuando se trata de otras cosas, ahí sí el cristiano ahí, cuando se trata de robar a otro, porque tristemente hay mucho cristiano que le gusta darle a la cabeza al otro, ahí sí el cristiano está atento y está listo, está piloso, ¿cierto? Pero cuando se trata de alabar a Dios, ahí sí los cristianos somos así, o sea, muchas veces nos tullimos todos y no queremos alabar a Dios porque nos da pena, porque nos da temor. Entonces, o sea, los que sí se muestran el fanatismo son los hinchas de los equipos, ¿no? Ellos sí salen en las caravanas, harina y de todo, ellos sí muestran que son fanáticos de algo, pero a nosotros la palabra fanatismo no nos gusta, ¿cierto? No, es que ser fanático es usar las mujeres usar falda larga y no usar maquillaje, eso es ser un fanático, pero ser un fanático es como mostrar esa pasión. Yo digo, yo quiero ser fanática de Jesucristo, porque yo quiero mostrar la pasión que yo tengo por Él, no avergonzarme, o sea, que sea nuestra identidad, que por encima de cualquier cosa, somos cristianos, somos hijos de Dios, caracterizar sin temor, sin miedo. Amén. Amén, es lo que el Señor desea. Salmo 98, 7 y 8 dice: brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a todos los pueblos con rectitud. Entonces, antes de los juicios de Dios, a Dios se le alaba, a Jesucristo se le honra. Esto va a pasar en el cielo. Antes de que la ira llegue,
sobre la tierra, estará el momento de adoración donde el mar, los ríos, los árboles, toda la creación alabarán a Dios. Isaías 55:12. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué lindo saber que la creación adora a Dios. Vea, a mí me gusta que el perrito está allí, él también quiere adorar a Dios. Sí, toda la creación, los pájaros, todo absolutamente. En este momento, ahí dice que todos los seres creados se unirán a alabar a Dios en un canto. Por eso a mí me gusta esa alabanza que dice: todo lo que respire, alabe al Señor de la tierra y el mar, todo lo que se mueve, ¿cierto? En el Salmo 150 dice eso, ¿no? Alabad al Señor con los instrumentos, con todo, debemos alabar a Dios, debemos olvidarnos. El salmista y el gran rey David se olvidaba de que la esposa estaba allí, que ella lo menospreciaba, ¿no? Él no miraba a ella, sino que simplemente danzaba, remolineaba para el Señor. Por eso es la invitación que yo les hago: adoremos a Dios sin cohibirnos, ¿sí? Alabémosle a Dios, no pensemos en que es que me está viendo, es que qué pena, no. La alabanza a Dios debe ser algo que salga de nuestro corazón, pero ahí les motivo para que alabemos a Dios. En los salmos dice exhortación para alabar a Dios, exhortación para que el pueblo alabe al Señor. Y en el salmo que leía mi esposo esta mañana, ahora rato, dice Salmos 16: en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. El gozo del cristiano está en la presencia de Dios, en alabar al Señor. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría. Nosotros no nos gozamos. La otra gente se goza que por el licor, y ese es el motivo de la alegría, y al otro día están todos adoloridos, les duele la cabeza, se van a estallar, ¿cierto? De tanto trago, y el hígado, pobrecito, que sufren. Y ese es el gozo de ellos, pero el gozo nuestro no va. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En cambio, nosotros vamos a alabar al Señor por la eternidad. Y ese es nuestro gozo jamás nadie nos lo podrá quitar, ¿cierto? Nadie podrá quitarnos el gozo del Señor, que a pesar de los problemas y las dificultades, tenemos una esperanza de ir y ver y estar delante del Cordero. Yo creo que ese es el mayor deseo de todos nosotros, estar delante de la presencia del Señor y poder alabarle y poderle bendecir. ¿Puedes poner suavemente la pista? Dice, estamos en el versículo 13, ¿no? Bueno, rápidamente el 13 nuevamente. Dice: a todos los creados que están en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Dice: y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, qué lindo saber que toda la creación se une a adorar a Dios. ¿Quién es digno? El Cordero que fue inmolado. Amén. Entonces, hoy nosotros podemos alabar a este Cordero que fue inmolado en la cruz. Hoy tenemos el gozo, la dicha, la emoción de poder decirle: Señor, tú eres digno. Humillarnos, postrémonos, adorémosle como Dios nos ponga en el corazón, pero adorémosle. No miremos, vuelvo a repetirlo nuevamente, no miremos al que está a nuestro lado, no me miren a mí, miremosle a Él. Si alguno de nosotros hoy nos queremos postrar ante su presencia, hagámoslo. Postrémonos ante su presencia, porque el Cordero es digno. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué es digno Él? Porque Él fue inmolado. Él es el único digno de recibir nuestra alabanza. Nosotros no nos humillamos ante ningún ser humano, ¿verdad? No nos arrodillamos ante ningún ser humano, ¿verdad? Solamente ante Jesucristo, porque